El diluvio fue un juicio de Dios para retrasar los efectos del pecado que Satanás había inoculado no solo en Adán y Eva, sino en toda su descendencia. Es un hecho del pasado, pero tiene también muchas lecciones simbólicas para el presente. Antes que nada vamos a conocer la historia de Noé. La primera vez que oímos hablar de Noé es en Génesis 5, que comienza con: "Este es el libro de las generaciones de Adán". Esta es una frase recurrente en el Génesis, y el capítulo 5 detalla el linaje piadoso de Set a diferencia del linaje mundano de Caín. Génesis 4, 17-24. Suponiendo que no haya rupturas generacionales, Noé representa la 10ª generación desde Adán. El relato genealógico de Noé dice: "Vivió Lamec 182 años, y engendró un hijo, y llamó su nombre Noé, diciendo: Este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que el Señor maldijo". Génesis 5, 28-29. La generación de Noé era perversa. 10 generaciones habían pasado desde Adán, y la población parecía haberse olvidado por completo acerca de Dios. La sociedad era totalmente corrupta, y la violencia lo impregnaba todo. Las cosas estaban tan mal, que Dios decidió destruir la tierra con un diluvio. Sería un error pensar que las personas que vivían en los días de Noé eran primitivas. Estaban cerca de la perfección de los primeros seres humanos, Adán y Eva. Tenían un potencial ilimitado, y eran muy avanzados, pero, desafortunadamente, usaron sus talentos solo para el mal. La gente del tiempo de Noé estaba absorta en sí misma y obsesionada con el placer. Se habían olvidado por completo de dónde provenían sus talentos. ¿Ves algún paralelismo con la sociedad de hoy? Al enviar el diluvio, Dios no estaba siendo petulante ni actuando de una manera precipitada. Dios ama a los seres humanos, pero no puede tolerar el pecado. El mundo todavía era relativamente joven, pero necesitaba ser purificado. Aunque había llegado la hora de purificar al planeta Tierra, todavía había un pequeño grupo de personas que permanecían fieles a Dios. Noé era un buen hombre que caminaba con Dios. De acuerdo con la Biblia, él vivió de una manera justa. Noé y su familia fueron escogidos para advertir a la gente del diluvio inminente. Dios instruyó a Noé a construir un gran barco, llamado arca, para que se mantuvieran a salvo ellos y los animales de cada especie. Este fue un acto de misericordia por parte de Dios, reconociendo que todavía algunas personas seguían su liderazgo, sin importar cuáles fueran las presiones culturales. Conforme a su fe, Noé aceptó el llamado de Dios. Decidió seguir a Dios, sin importar cuán extraña o intimidante fuera su petición. La construcción del arca demandó muchísima fe. Para empezar, sería una estructura enorme, 510 pies de largo por 50 pies de alto, construida enteramente de madera de gopher, un tipo de ciprés que no se pudre fácilmente. Esto significa que el arca tenía la longitud de un campo de fútbol y medio, y la altura de un edificio de 4 pisos. El arca tenía una impresionante capacidad de almacenamiento. Podría contener el equivalente a 450 camiones grandes. Algunas personas han estimado que el arca podría alojar tanto como 120.000 ovejas. Noé y su familia, junto con la mano de obra contratada, construyeron el arca minuciosamente, a pesar de la tonelada de burlas y críticas que recibieron. Les llevaría más de 100 años de trabajo, usando solo las herramientas primitivas de la época. Era un trabajo que requería una visión y confianza enormes. Los contemporáneos de Noé no creyeron sus advertencias acerca del diluvio. Para ellos, él era un predicador lunático que trabajaba en un proyecto de construcción desquiciado. Predicó durante 120 años, pero las sinceras advertencias de Noé cayeron en oídos sordos. Nadie eligió dejar sus caminos y volverse a Dios, a pesar de las súplicas de Noé, diciéndoles que sus vidas dependían de esto. Lo que es peor, la gente se burló de Noé, ridiculizaron sin piedad al anciano que estaba construyendo un bote gigante en tierra firme. Las personas continuaron sus vidas como de costumbre, comiendo, bebiendo y casándose.
Simplemente, no creían que hubiese ninguna razón para pensar que esta buena vida se acabaría. Lo que Noé predicaba les sonaba ridículo. No habían precedentes de un diluvio universal, y la mera sugerencia de esto sonaba loco. La gente ignoró a Noé, pero, a medida que se acercaba el tiempo del diluvio previsto, animales de todas las especies en la tierra comenzaron a entrar en el arca. Aún así, las masas eran inconmovibles. No iban a ninguna parte. Este fue uno de los peores ejemplos de la mentalidad de manada. Noé tenía 600 años cuando finalmente llegó el diluvio predicho. Cuando la puerta del arca se cerró, ya era demasiado tarde. La risa burlona todavía sonaba en sus labios, pero cuando la lluvia comenzó a caer con fuerza, la gente entró en pánico. La puerta estaba cerrada, y ya no podían cambiarlo. La lluvia cayó, y las aguas de inundación subieron y llenaron la tierra. El arca se movió, y comenzó a flotar. Noé no estaba dirigiendo la embarcación, pero Dios estaba claramente al timón. Las únicas personas que se salvaron fueron Noé y su esposa, sus 3 hijos y sus esposas. Es interesante notar que ni siquiera los carpinteros que ayudaron a Noé a construir el arca fueron convertidos y se sumaron a él. La lluvia cayó durante 40 días y 40 noches. El arca flotaba sobre el agua, manteniendo a Noé, su familia y todos los animales a salvo. Afortunadamente, había mucho para mantener a la familia ocupada con un arca llena de animales. Dios le había dicho a Noé cuánta comida debía almacenar para los animales, y así comenzó su trabajo alimentando a un zoológico flotante. El agua subió y cubrió la tierra durante 150 días. Entonces el arca descansó sobre el monte Ararat. 40 días después de eso, Noé comenzó a enviar aves desde el arca para descubrir si había tierra seca. En primer lugar, envió un cuervo pero no tuvo suerte. Hizo lo mismo con una paloma, que tampoco encontró nada. Noé entonces esperó 7 días antes de enviar una paloma nuevamente. Esta vez, ella regresó con una hoja de olivo fresca. La larga espera estaba llegando a su fin. En total, Noé y su familia estuvieron en el arca durante un año entero. Era hora de dejar la seguridad del arca y comenzar de nuevo en un mundo nuevo. Noé y su familia habían sobrevivido a una destrucción universal literal. Dios estaba construyendo un nuevo mundo con un pequeño grupo de personas que le eran fieles. Como señal de que ya no destruiría la tierra con un diluvio, Dios puso un arco iris en el cielo. Desde ese día en adelante, el arco iris simbolizaría la promesa de Dios. Era una señal del pacto entre Dios y la humanidad. Dios le dijo a Noé que cada vez que viera el arco iris sería un recordatorio de su promesa. Dios incluso dijo que el arco iris sería un recordatorio para sí mismo de que había entrado en este pacto. Esto no significa que Dios sea olvidadizo, pero muestra cuán seriamente toma esta promesa. El arco iris es una señal permanente de la fidelidad y la protección de Dios. La vida no fue perfecta después del diluvio. En un triste incidente después del diluvio, Cam, uno de los hijos de Noé, vio a su padre dormido y desnudo. En una gran falta de respeto, considerando la cultura de la época, Cam no solo vio la desnudez de su padre, sino que también se lo contó a sus hermanos. Entonces, Sem y Jafet entraron a la tienda de su padre de espaldas, para evitar verlo desnudo, y lo cubrieron. Cuando Noé despertó, maldijo a los descendientes de Cam, maldiciendo al hijo de Cam, Canaán, y a sus descendientes. Luego él bendijo a Sem y a Jafet. Este héroe bíblico murió a la longeva edad de 950 años. Él literalmente ayudó a salvar a la raza humana. Seguimos con la historia de Noé en la Biblia, hablando del episodio más importante de este destacado personaje, su involucración en el diluvio universal. Dios, enfadado por los pecados de los hombres, envió lluvia y tempestades a la tierra para terminar con la humanidad. De todos los pobladores del mundo, Dios eligió a Noé,
su mujer, sus hijos y sus nueras para sobrevivir a la tragedia y comenzar a repoblar la humanidad. Dios pidió a Noé que creara un arca gigantesca, siendo un barco donde debería entrar su familia y una gran cantidad de especies animales. Se decía que de los animales puros debían subir al arca 7 parejas de macho y hembra, mientras de que los animales impuros debían subir tan solo una pareja. Las fuentes hablan de que la creación del arca y otros elementos relevantes, como la búsqueda de material y alimento, fue un periodo de más de 100 años. Tras estos años, Dios envió el diluvio universal, terminando con los pecadores y creando una lluvia tan gigantesca que las montañas más altas se cubrieron de agua, y tan solo los seres que se encontraban en el arca pudieron sobrevivir. Noé y su familia obedecían a Jehová. Todas las demás personas eran muy inicuas. Jehová le dijo a Noé que un diluvio cubriría la tierra si el pueblo no se arrepentía. Noé le enseñó al pueblo que Jehová los amaba y quería que se arrepintieran y tuvieran fe en Jesucristo. Ellos no quisieron escuchar. Noé estaba triste porque el pueblo no se arrepentía. Jehová le dijo a Noé que construyera un gran barco llamado arca. El arca mantendría a la familia de Noé a salvo durante el diluvio. La familia de Noé llevó comida al arca. Jehová le envió a Noé al menos 2 animales de cada especie. Los animales entraron en el arca y 7 días después comenzó a llover. Cuando terminó el diluvio, el arca llegó a tierra seca. Noé y su familia edificaron un altar para adorar a Jehová y darle gracias por protegerlos. Jehová prometió que nunca volvería a inundar la tierra. Envió un arco iris como recordatorio de su promesa. Tras mucho tiempo, Noé envió una paloma para buscar tierra firme, y una vez encontrada Noé y su familia pudieron bajar a la nueva tierra dada por el Creador. Dios prometió no volver a enviar ningún diluvio y Noé y su familia tuvieron el trabajo de volver a habitar esa tierra. Se dice que para guardar una imagen de su promesa, Dios creó los arcoíris, apareciendo cada vez que llueve para marcar aquella promesa dada a los hombres. Para finalizar esta lección sobre la historia de Noé, en la Biblia debemos hablar sobre los últimos años de Noé, ya que al hablar sobre su vida muchas veces olvidamos cuál fue el destino del elegido por Dios tras el diluvio. Se dice que por su avanzada edad, Noé se volvió agricultor y dejó de ser un enviado por Dios, comenzado a tratar la tierra para que los nuevos pobladores del planeta tuvieran productos agrícolas para consumir. Un día Noé se emborrachó por el vino surgido de unas viñas que había plantado, y viéndole en esa situación su hijo, Cam se rió de él. Noé, enfadado con su hijo, le maldijo, diciéndole que su hijo sería esclavo de sus hermanos, y así fue como tras muchos años, las tribus nacidas de los hijos de Cam terminaron siendo derrotadas por los pueblos descendientes de los otros hijos de Noé. Sin embargo, siguiendo esta lógica hacia una conclusión, el escéptico necesitaría concluir que no solo el arca, sino también el diluvio, fue una falla. Después de todo, la salvación vía el arca no fue el único propósito que alcanzó Dios en la narrativa del diluvio. Fue igualmente determinado para juzgar la humanidad pecaminosa, quien rechazó arrepentirse y ejercitar la fe. Todavía unas pocas generaciones posteriores al diluvio, los descendientes fieles y justos de Noé volvieron otra vez a la intolerable maldad. La humanidad se rebeló intentando construir una torre hacia los cielos, Génesis 11, 1, 9. En respuesta a lo anterior, Dios juzgó nuevamente a la humanidad y no enviando una inundación global, ya que Él prometió nunca hacerlo otra vez, sino confundiendo los lenguajes de la humanidad. Desde que la humanidad recayó tan rápidamente en el pecado otra vez, ¿falló Dios en juzgar el pecado adecuadamente en el diluvio? ¿Fue su juicio inicial inadecuado o pobremente diseñado? No. El incidente de la Torre de Babel no fue una compensación o corrección de fallas previas. Más bien, en el diluvio, toda la raza humana rebelde murió. En otras palabras, el diluvio fue un evento exitoso. ¿Qué propósito sirvió el retorno severo a la depravación post-diluviano?
Si nada más, la velocidad con la que la humanidad volvió la espalda a su Creador revela en colores vivos la fundamental depravación del corazón humano, y, por lo tanto, la necesidad de un Salvador. Además, parece que Dios intentó darle a la humanidad un recordatorio inolvidable de este hecho en la larga historia que siguió a Babel. Dios no envió al Salvador inmediatamente después del incidente de la Torre de Babel. En cambio, Él esperó aproximadamente 2,000 años antes de enviar a su Hijo. En otras palabras, Dios ha dado a la humanidad dos formas para descubrir su pecaminosidad. Primero, diciéndole explícitamente al hombre en las Escrituras de su estado caído, Romanos 3 y 23, la humanidad aprende de su precaria condición eterna y eminente perdición. Segundo, dejando desconcertada a la humanidad por miles de años. Dios mostró a la humanidad cuán malvado era realmente el corazón de ellos. Por eso, el tiempo de los eventos postdiluvianos en el reino de los humanos cumplió un propósito del Evangelio: revelar la profunda incapacidad del hombre para salvarse por sí mismo y su desesperada necesidad de un Salvador, el cual fue presagiado, con la expiación salvífica y condescendencia de Cristo. Difícilmente una falla de Dios. De hecho, el escéptico debería estar sumamente agradecido por este recordatorio de la misericordia de Dios en la cruz, antes de encontrarse molesto de que de algún modo Dios había fallado en alcanzar sus propósitos. ¿Podría una explicación similar, la depravación del hombre, también ser cierta en las extinciones del reino animal? Al terminar el diluvio, Dios decretó: todo lo que se mueve y vive, os será para vuestro mantenimiento. Génesis 9, 3. En luz de Génesis 1 y 30, esta directiva divina aparece haber sido un significante cambio en las prácticas para los humanos. Específicamente muestra que los humanos fueron estrictamente vegetarianos antes del diluvio, Génesis 1, 29, 30, y entonces posterior al diluvio se cambió a una dieta carnívora.